entrar a Jerusalén. Me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. Amados, queremos en esta tarde compartir una palabra que vamos a comenzar una serie. Una serie, no sé cuánto vamos a tardar porque son 12 puertas. Dios lo sabe y quién sabe, nos vamos al Señor y la puerta. Las puertas siguen todavía. Vamos a hablar acerca de las 12 puertas de Jerusalén. Es algo hermoso cuando uno comienza a escudriñar las escrituras, comienza a meterse en lo más profundo de la palabra del Señor. Y comenzamos a ver nombres y comenzamos a ver detalles que a simple vista pasa por alto uno, pero cuando uno ya, como digo, se mete en lo más profundo, comienza a sacar esa riqueza. Y vamos a estar hablando de las puertas de Jerusalén. No sé, aquellos que han podido venir a Israel con nosotros, cuando estamos en el Monte de los Olivos, vemos la ciudad amurallada de Jerusalén y se ve una puerta cerrada. Y esa puerta la tienen cerrada porque saben que por esa puerta va a entrar el Mesías. Lo saben. O sea, aunque los que no creen en el Mesías, aun los que no creen en Jesús el Mesías, han cerrado la puerta para que Jesús el Mesías no entre. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Entonces, es algo sumamente interesante todo lo que vamos a estar aprendiendo. Simplemente, como siempre le decimos, tenga esa expectativa para recibir de parte del Señor todo lo que Él esté hablando en este tiempo. Amén. Hoy vamos a comenzar con la primera puerta. En la puerta de las ovejas. Pero vamos a orar antes de comenzar con la palabra, pastora. Permíteme que levante una oración al Señor y usted también acompáñeme a orar para que la palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra por este momento tan especial de Shabbat, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra haga huella, Señor, marque nuestras vidas para siempre, que sea una señal perpetua y que pueda traer una transformación radical a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que ese espíritu de revelación que habla tu palabra venga sobre nuestras vidas y que hoy día, Señor, tu nombre sea engrandecido, exaltado y glorificado. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Aleluya. El pastor, ¿no? Quiso empezar con la puerta de las ovejas, ¿no? Y aquí queremos hacer una pequeña introducción. Usted va a decir, pero ¿qué puertas son esas? Así que yo quisiera que en el libro de Nehemías usted en este tiempo lo esté leyendo, que ahí usted lo va a entender todo, en el libro de Nehemías. Entonces nos habla en el primero y segundo capítulo del libro de Nehemías, nos habla de una historia que se desarrolla después que los babilonios destruyeran Jerusalén y a su templo y se llevaron a una gran parte del pueblo al exilio. ¿Se acuerdan? Que llevaron al pueblo cautivo a Babilonia. Amén, sí. Y los hicieron esclavos y trabajaron. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Cómo se llama? Daniel... Bueno, y sus amigos, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Abednego y el otro no recuerdo bien. Entonces, acuérdense, entonces era el tiempo del exilio en el cual estaban ellos exiliados. Pero esta historia retoma 50 años después del regreso de varios israelitas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque quisieron ellos volver a reconstruir la ciudad. El rey de Persia, el que los mantenía exiliados, fue movido por Dios para enviar un líder a Jerusalén y dándole recursos y apoyo para la reconstrucción. Y he aquí Nehemías, ¿no? Así es. Nehemías. Ahora, vemos nosotros que la promesa de Jeremías se cumplía, de que volverían nuevamente del cautiverio, ¿no? Como las promesas de Dios se cumplen, las Amén. promesas de Dios son para siempre, las promesas, Dios siempre cumplirá, aunque tardare su respuesta, aunque tardare la promesa, Él no tardará en cumplirla, Amén. ¿no? Él Sí. la cumplirá sí o sí. Amén. Entonces vemos nosotros aquí que la promesa estaba cumpliendo. Nehemías era un oficial israelita sirviendo al rey de Persia.
Cuando él escuchó que su hermano, Anani, me parece que se llamaba, ¿no? Anani, su hermano le trajo una noticia en donde le contaba cómo estaban pasando, había mucha controversia ahora mismo en Jerusalén y estaba destruida, los muros estaban destruidos, las puertas estaban destruidas. Entonces había mucha controversia y al escuchar, ¿no?, que la ciudad estaba destruida, Nehemías se entristeció su corazón. Entonces él escuchó en el estado en el que estaban los muros de Jerusalén. Y ustedes saben que ahí nosotros hemos aprendido muchísimo el tiempo que él, se puede decir, el tiempo que él pudo estar en oración y ayuno, ¿no? Él estuvo en un tiempo de oración y ayuno, y gracias a eso el Señor movió el corazón del rey de Persia. Entonces obtuvo el permiso del rey para ir y reconstruir Jerusalén, los muros, las puertas, ¿no?, que estaban para reconstruir. Así que viajó a Jerusalén a trabajar en la reconstrucción de los muros y las puertas de la ciudad, y encuentra oposición. Ahí se encontró pues a toda la gente que se estaba levantando en contra de ellos, ¿no? Porque, no sé, a nosotros, se me ha venido ahora mismo, por ejemplo, nosotros que hemos salido, ¿verdad? Hemos emigrado a otros países, hemos emigrado a otros lugares, y pues ha habido gente que se quedó, porque hubo gente que se quedó en Israel, ¿no? Que no fueron exiliados. Entonces esa gente pues estaba allí. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros salimos, ¿verdad?, y volvemos nuevamente a nuestra tierra, o los que han vuelto a su tierra, pues han encontrado un poquito de oposición, ¿no? Como diciendo, bueno, pues se fue todo el tiempo, se fue años, y ahora viene hecho el listo, hecho el guapo, hecho el extranjero, y viene, ¿no?, hablando con la Z. Y viene hablando con la... Entonces, vemos nosotros aquí que algo así estaba ocurriendo allí, algo así estaba pasando. Entonces no estaban muy contentos que volvieran. Claro, lo que pasa que en aquel tiempo la gente que se había quedado, porque justamente se quedaron los pobres, se quedaron poca gente de recursos, aquellos... Pero los babilonios no eran tontos, ellos se llevaron a los más sabios, a los más hábiles. Lo mejor. Y ahí dejaron... Fuga de cerebros. Sí, más o menos, prácticamente. Y ahí en Jerusalén pues se quedaron esos los pobres, los menesterosos, las viudas, gente que no era apta, o veían que no era apto para el trabajo duro. Entonces ahí lo dejaron para seguir poblando Jerusalén. Pero aquí esa oposición que tuvo también de esa misma gente que se quedó, era porque, fíjese, tantos años que habían estado y pudieron haber reconstruido primeramente el templo, como fue Esdras o Zorobabel en este caso, ¿no?, que fue el que lo enviado, el rey de Persia lo envió para que reconstruyera Jerusalén, y reconstruyeron antes del templo el altar, después de construir el templo, y después fue Nehemías. Y en todos los casos, tanto Esdras como Nehemías y Zorobabel tuvieron esa oposición, porque están los que están ahí, nunca hacen nada, pero cuando ven que alguien hace, ya se opone, ya también quieren participar, pero no participar de una manera correcta, sino un poco para hacer, ¿cómo es la trabanqueta? ¿Sí puede decir trabanqueta? Controversia, ¿no? Un poco. Y fíjese, esas son la gente que molesta, ¿no? Que traen esa oposición, pero cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron. Y eso fíjese que hoy día pasa, ¿verdad? Hay cosas que hacer, no lo hacen. Cuando uno se pone a hacer, ahí le ponen la pega. Y este es un poco el resumen de lo que es el primero y segundo capítulo, pero como dice la pastora, le recomendamos que lo pueda leer y tener un mejor entendimiento, porque durante la próxima semana en el Shabbat vamos a estar hablando acerca de las puertas de Jerusalén, y que encontramos en el libro de Nehemías. La mayoría de las puertas lo vamos a encontrar en el capítulo 3, que es lo que vamos a leer en este día. Así que, como siempre le digo, tome su Biblia, puede abrirlo en Nehemías capítulo 3. Vamos a leer los 2 primeros versículos, y como siempre también les recuerdo que puedan tomar notas, así que tome su Biblia, su libreta, su bolígrafo, y puede estar anotando todo lo que el Señor hable a su corazón en este día. Amén. Así que comenzamos la lectura, que dice en Nehemías capítulo 3 versículo 1, que dice así:
Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Amén. Dios bendiga su palabra y nos haga caminar en línea con ella. Aquí vemos que esta primera parte de la reconstrucción de los muros que iba a llevar a cabo el trabajo Nehemías, ellos comenzaron a construir por la puerta de las ovejas. Esta puerta, por lo que podemos ver, no estaba totalmente destruida, sino que necesitaba ser restaurada. Esta puerta vemos que comienza esa reforma, empieza a ser reformada por como dice aquí este versículo, el sumo sacerdote Eliasib. Él fue el primero que se levantó, él fue el primero que tomó la iniciativa, y después dice la escritura que hemos leído en el versículo 1, que los demás sacerdotes, los demás sus hermanos, lo siguieron, como dice aquí, con sus hermanos los sacerdotes. Entonces vemos Eliasib, el sumo sacerdote, el que era el encargado de lo que son los sacrificios, de presentarse delante del Señor, el que entraba al lugar santísimo, un sumo sacerdote delante de la presencia de Dios, y los demás sacerdotes, ellos trabajaban en el templo, ayudaban los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me llama la atención es el nombre de Eliasib. No es casualidad. Como siempre les digo, los nombres son sumamente importantes porque estos nombres nos dan sumamente revelación de la palabra del Señor. Y Eliasib significa Dios restaura. Y fíjate que no es casualidad que el que primero se levanta para poder restaurar tiene ese nombre. Porque tenemos que saber, tenemos que entender que una vez que el sumo sacerdote es el que se levanta, el líder que se levanta, los demás van a seguir. Por eso tenemos que entender que hay un modelo al cual seguir. Los sacerdotes tenían un modelo, que Eliasib era el sumo sacerdote. Nosotros también, dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes, como dice en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Ay, mi reina y sacerdota, sacerdotisa. Aleluya. Entonces, todos aquellos que queremos ser restauradores, todos aquellos que queremos ser usados por la mano del Señor, todos aquellos que queremos ser usados por el Señor para poder restaurar, tenemos que tomar el ejemplo de nuestro sumo sacerdote Melquisedec, que no es otro que nuestro amado Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando de Jesús, encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer, que se compadece de nuestras debilidades. Aquí está hablando de Jesús. Aquí está hablando de un sacerdote, un rey que no tiene principio ni fin, un rey que, fíjese que ya apareció en el Antiguo Testamento presentándose delante de Abraham y haciendo pacto, sacando pan y vino. Y eso era una sombra de nuestro amado Jesucristo. Entonces, fíjese que aquellos que vuelvo a repetir, aquellos que queremos ser usados por Dios como restauradores de vidas, tenemos que tener el ejemplo. Y vemos en la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, vemos como Él restaura las vidas. Nunca me cansaré de decirlo, aquel que tiene un encuentro con el Señor verdadero, es restaurado, es sanado, es liberado, es transformado por Jesús. Entonces, fíjese que Jesús tuvo muchos encuentros con leprosos, o leprosos tuvo muchos encuentros con Jesús. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Yo tuve un encuentro con Jesús, o yo encontré a Jesús, pero Jesús no estaba perdido. El que estábamos perdidos era usted y yo. Por tanto, fue Jesús quien vino a nuestro encuentro. Eso cambia mucho la historia, ¿verdad? Pero vemos cómo esos leprosos fueron a buscar a Jesús. No hace muchas semanas atrás yo les traje un mensaje acerca del leproso, aquel leproso que se presentó delante de Jesús, hincando su rodilla y le dijo, si quieres, puedes sanarme. ¿Se acuerdan?
¿sí? Si quieres puedes sanarme. Y vimos que la sanidad es una herencia, es un derecho que tenemos como hijo de Dios. Pero cada vez que encontramos alguna historia de algún leproso, vemos que Jesús sanaba a los leprosos. Y si vemos el contexto, los leprosos eran hombres rechazados, eran hombres que, como usted sabe, esa enfermedad de donde la piel, donde la carne se le podría, eran hombres que tenían que estar fuera del campamento, no podían vivir. Eran hombres que realmente no solamente tenía que ser restaurado su carne, sino que tenía que estar restaurada también su alma. Su alma es sumamente importante, necesitaba ser restaurada. Y aquí podemos ver que Jesús hacía ese ministerio tan importante de sanidad interior. Si hay alguien, un sumo sacerdote al cual debemos tomar ejemplo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él sana las almas. Vemos que estos leprosos estaban cansados de ser rechazados, cansados de estar solos, cansados de sufrir esa herida constante, de sufrir ese rechazo, ese desprecio por la gente. Y cuando Jesús siempre aparecía en acción, Él no tenía ningún problema, Él los tocaba, pero no tomaba, no se contaminaba. Qué poderoso, qué poderoso. Entonces vemos gente que hay gente cansada. Usted y yo conocemos gente cansada. Nosotros, si estamos cansados físicamente, nos pegamos una siesta de 2, 3 horas, 4 horas si hace falta. De eso que se te cae la baba y con pijama si hace falta. Y podemos ver que ese momento uno se levanta y recobra las fuerzas, ¿verdad? Pero solamente cuando es descanso físico. Pero cuando es descanso, cuando es algo, cansancio del alma, como encontramos tanta gente, tantos hombres, tantas mujeres con cansancio, tantas mujeres que han sido heridas, rechazadas, personas que han sido abandonadas, dejadas solas, traicionadas. Solamente Jesús, nuestro sumo sacerdote, es aquel que comienza a restaurar, es aquel que dice, como dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente Jesús. Tenemos un maestro, tenemos un sumo sacerdote en el cual podemos descansar en él, un sumo sacerdote en el cual verdaderamente podemos encontrar esa restauración en nuestra alma. Aleluya. Encontramos también, ¿no?, otro ejemplo de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Esta mujer, acuérdense, estaba angustiada completamente y Dios necesitaba, el Señor, bueno, sí, Dios, porque solamente Dios sabía la situación por la cual ella estaba pasando, ¿no? Entonces Él quería restaurar, Él quería restaurarla, Él quería sanarla. Amén. Entonces, porque ella, imagínense, en 12 años con el azote del flujo de sangre, entonces ella era inmunda, llevaba 12 años siendo engañada por los médicos, ella estaba apartada de la congregación, ella no podía hacer su vida normal. En Salmos capítulo 33, verso 5 dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Y yo quise sacar, ¿no?, unos versículos de la historia de la mujer de flujo de sangre, que lo encontramos en Marcos capítulo 5, verso 26, y dice, y había sufrido mucho. Imagínense, wow, en esta mujer, una mujer que había sufrido muchísimo, y de muchos médicos, y gastado todo, o sea, encima que estaba sufriendo, estaba en la ruina. Se endeudó. Estaba completamente endeudada, dice, y gastado todo lo que ella tenía, y nadie había aprovechado, antes le iba peor. Imagínense la situación de esta pobre mujer, estaba cada vez peor, ¿no? Así es. El verso 27 al 29 dice, cuando oyó hablar de Jesús, oh, aleluya, wow, aleluya, qué fuerte. A mí, yo cuando agarré estos versículos me quedé muy impactada, ¿no? Cuando dice, cuando oyó hablar de Jesús. Y nosotros siempre estamos enseñando, ¿no?, de que la fe viene por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. No está Jesús ahora mismo, pero nosotros podemos leer la palabra, escuchar la palabra, porque ahora se puede escuchar la palabra, hay un montón de aplicaciones para escuchar la palabra, en la radio mismo se escucha
Muchas veces no hay programas que hay la Biblia hablada. Entonces dice que ella escuchó hablar de Jesús. Y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. O sea, ella no sabía, no venía, como que ella venía con las ideas claras. Ella escuchó hablar y ella dijo, este hombre tiene que hacer algo por mí. Este Amén. hombre me va a sanar. Este hombre va... No estuvo ahí titubeando, no estuvo ahí dudando, Decidida. lo tocaré, no lo tocaré, haré, no lo haré, creeré, no creeré. Así Ella no, ella fue decidida, Amén. fue decidida, escuchó de ese hombre está sanando, está haciendo milagros. Amén. Empezaron a escuchar muchas cosas de él y ella dijo, a él voy, porque Así estoy arruinada, estoy en la ruina. Encima me va peor, estoy sufriendo muchísimo, pues voy a ir a él. Y si vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Amén. Salva. A ver, aquí todo el mundo, y aquí el Señor me ha abierto un poquito los ojos. Todo el mundo pensamos que cuando ella tocó el manto de Jesús se sanó, sí, se sanó, en verdad. Pero lo que ella dijo fue, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Salva, Aleluya. habla de salvación. Aleluya. Ella ya sabía que había una vida eterna y ella quería primeramente esa vida eterna, ¿no? Amén. Y dijo, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Imagínense, lo primero, antes que su sanidad, lo que ella quería es su salvación. Así es. Y a continuación de eso fue sanada. Amén. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oh, aleluya. Gloria. Ahora, el verso 34 dice, y él le dijo, ¿quién sería él? Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho Salva. salva, Amén. no sana, salva. La salvación es lo más importante para Amén. nuestras vidas. Amén. Porque junto con la salvación viene la sanidad. Por Aleluya. eso nosotros tenemos que asegurarnos que somos salvos, verdaderamente salvos. Amén. ¿Y de qué depende? De nosotros. De que nosotros verdaderamente creamos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Y Él le dijo, ve en paz y queda sana. Queda sana de tu azote. Oh, aleluya. Wow. Qué poderoso, ¿no? Esta mujer, tantos años angustiada por esa enfermedad. Hay otra historia cuando Jesús, aleluya, cuando Jesús aparece, los demonios tiemblan. Encontramos ese episodio que a mí me fascina. Y encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas esta historia del endemoniado gadareno, no se llama endemoniado o exdemoniado. Endemoniado, porque ya no está endemoniado, ya fue libre. Y vemos que él tenía una vida de tormento. Algo que me llama sumamente la atención es que dice que o deduzco, o se define, o se deduce por la escritura de que él deseaba morir porque dice que se golpeaba con las piedras. Nadie se golpea con las piedras por gusto. O sea, era tanta dice que tenía una legión, porque eran muchos. Y era tanto los demonios que tenía, imagínense, esas voces hablándole que se mate, que se golpeara. Lo ataba con grilletes en sus manos, tenía todas las manos marcadas, los pies marcados. Podemos imaginarnos el estado en que ese hombre se encontraba. Se escapaba y salía a los montes a pegar gritos. Y vemos que realmente era un hombre que estaba atormentado. Y hoy día hay mucha gente de esa misma manera. Cuando digo que este hombre quería matarse porque era tanto el sufrimiento que tenía, me hace recordar en el Apocalipsis cuando dice que van a buscar a la muerte y no la van a hallar. La muerte va a huir. Yo creo que este hombre intentaba lo mismo, intentaba quitarse la vida porque era tanto lo que estaba sufriendo, era tanto lo que los demonios estaban haciendo con su vida, lo zarandeaban, lo herían, que se quería matar. Y este hombre estaba totalmente atormentado. ¿Y cuánta gente hay hoy día con esa influencia demoníaca? ¿Cuánta gente hay hoy día con esas ataduras espirituales, con esa depresión? Con gente que Satanás comienza a hablarle, mátate, ahórcate, tírate por el balcón, haz algo.
y una locura. Y vemos que esa gente está atormentada. Y hoy día vemos vidas atormentadas. No hace mucho, a causa de esta pandemia, hará un mes así, ¿no, pastora? Un chico joven Sí, dicen. se tiró por el balcón o por el patio de luz, el tragaluz. O sea, una posesión demoníaca, no creyente, por tanto poseído. ¿Y qué hizo los demonios? Hizo que se tirara por el balcón. El sufrimiento, el tormento que tuvo que pasar para tomar esa decisión. Y eso es algo que me maravilla, porque cuando Jesús aparece, Él viene corriendo y se tira a los pies y dice, pero ¿a qué ha venido Jesús Nazareno? ¿Para atormentarnos? Y Jesús lo empieza a reprender, dice, no se echa al abismo, sino mira, allí hay un hato de cerdos, permítenos que nos vayamos hacia Él. Ahí, bueno, usted sabe la historia, lo echó fuera, se fueron los cerdos se tiraron por el acantilado, etcétera, etcétera. Pero algo que me maravilla, dice que el hombre quedó en su juicio cabal. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús liberta. Jesús no solamente restaura, sino que Jesús liberta. Jesús no solamente sana como a la mujer del azote de sangre, sino que liberta. Y hubo una libertad en ese hombre. Y yo veo en el ministerio de Jesús, podemos estar toda la tarde explicando el ministerio de Jesús y todo lo que Él hizo y todas las maravillas, todos los milagros que Él hizo. Pero quiero citar estos 3 de los tantos que hay. Porque es sumamente importante el ministerio de Jesús. Jesús restaura, Jesús sana y Jesús liberta. Amén. Aleluya. Lo más interesante, ¿no?, en esta puerta, la puerta de las ovejas, es que estaba cerca del templo. Por allí entraban las ovejas destinadas a ser sacrificadas en el templo. Provenían estas ovejas de Belén. Y recuerden, Belén es un pequeño pueblo vecino de Jerusalén. Nosotros hemos estado en Belén. No llegamos a entrar. Bueno, no llegamos a entrar. el año que nosotros fuimos con mi niña, nosotros pasamos por Belén, estuvimos un ratito en Belén, ¿no? Y es una pequeña ciudad. Entonces, esta ciudad era dedicada principalmente a la cría de ovejas, de corderos, para los sacrificios. Y Dios determinó que Jesús naciera precisamente allí. En San Juan capítulo 1, verso 29 lo dice, ¿no? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Casualidad? Aleluya. No. Con Dios no existen las casualidades, sino las causalidades. Entonces, precisamente de allí venía nuestro Señor. En una ocasión Jesús entró por esa puerta y sanó a un paralítico. ¿Les suena el paralítico de Betesda? Pues miren, Él entró por esa puerta y empezó a sanar, ¿no?, a este hombre. Aleluya. Que es muy bonita su historia, que también ustedes lo puedan leer. Amén, amén. Fíjense que la puerta de las ovejas representa la salvación. Oh, aleluya. Entonces decía la pastora que Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Quitó en aquel tiempo y aún sigue quitando el pecado del mundo. Entonces vemos que esta puerta, la puerta de las ovejas, representa la salvación. Dicen los historiadores que esta puerta no tenía cerrojo, esta puerta siempre estaba abierta, no tenía llave, y por tanto en cualquier momento del día podía entrar y podía salir, en cualquier momento, no tenía cerrojo. Simplemente cuando Nehemías llegó y comenzaron a reconstruir los muros y las puertas de la ciudad, los muros, ya estaremos hablando en su momento, hablan mucho de protección. Las puertas hablan mucho, espiritualmente ya estaremos dedicándonos expresamente a los muros y a las puertas. No queremos saber lo que es el significado de las puertas. Pero fíjese que, hablando de la salvación, Jesús es la puerta. Es la puerta a nuestra salvación. En Juan capítulo 14, verso 6 dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Por tanto, estamos todos invitados, por esa puerta siempre estaba abierta. Jesús siempre tiene la puerta abierta a la salvación. Estamos invitados a pasar por esa puerta de la salvación. No hay llave. No hay llave. Tenemos la libertad de poder entrar, tenemos la libertad de ir a la presencia del Padre, pero, como dice la palabra, a través de Jesús. Solamente se puede llegar al Padre a través de Jesús.
Entonces Jesús es esa puerta. Jesús es la puerta en la cual podemos entrar al reino. Jesús, predicado del reino. El interés de Jesús es que entremos al reino. Amén. Al reino de los cielos. Al reino de Dios. Amén. Así que qué bueno que tengamos esa puerta en la persona de nuestro Salvador Jesús. Entonces, esa puerta, como digo, siempre está abierta para todo aquel que en él crea. En Juan capítulo 10, verso 7, encontramos una de las declaraciones más formidables que encontramos en la boca de Jesús. En el versículo 7 del capítulo 10 de Juan dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Aleluya. Entonces, Aleluya. sigue diciendo Jesús en el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo creo que en ese momento los discípulos decían, pero que habla, que dice, no. Ya. Y ahora pues nosotros entendemos todo ese lenguaje que Jesús hablaba. Amén. Hoy día tenemos, o en estos últimos 200 años, tenemos más revelación de que en todos los 1800 años y pico de historias desde el nacimiento de Jesús. La palabra se nos ha revelado gracias al Espíritu Santo. Y eso significa que estamos en los últimos tiempos. Amén. Dice en este versículo 1 que hemos leído de Nehemías, que Eliasib, el sumo sacerdote, que dijimos Dios restaura, significa Dios restaura, y los sacerdotes, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. Amea significa, significa 100, el número 100. Entonces no se sabe muy bien por qué se llamaba la torre de 100. Puede ser porque tenía la medida de 100 codos, no se sabe exactamente, o posiblemente porque tenía una capacidad para 100 centinelas en aquel entonces. Pero tiene mucho más significado espiritual. En Génesis capítulo 21, verso 5, nos dice que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces el número 100 tiene mucho significado para nosotros. Y es que el número 100 es el número donde Dios hace imposible lo posible. Wow. Con 100 años era imposible que Abraham tuviera hijos. ¿Verdad? Con 100 años. Pero él tuvo un hijo. Y ese es cuando Dios hace posible lo imposible. Muchas veces podemos pensar que nuestro matrimonio no tiene solución. Podemos pensar que nuestra situación económica no tiene solución. Podemos pensar que nuestra salud, nuestra sanidad no tiene solución, ya que ya estamos desahuciados, ya no hay salida, ya no podemos ser como esa mujer de flujo de sangre. Podemos malgastar, ya estamos cansados, estamos ya trabajados, ya estamos hartos de la situación. Pero Dios, el sumo sacerdote, Jesús, restaura la puerta de las ovejas hasta la torre 100, la torre de lo imposible. Podemos decir, mi vida está destrozada, mi vida ha sido zarandeada por el enemigo, es un fracaso, estoy ya en una enfermedad prácticamente de muerte. Pero fíjese, déjeme decirle que el sumo sacerdote no puede restaurar, sino que él además hace posible lo imposible. O sea, Esto es tremendo. El sacerdote no solo restaura, No solo restaura, hace lo lo imposible. O sea, lo que es imposible, él lo hace posible. Eso nos habla de algo tremendo. O sea, que no solamente comenzó a restaurar la puerta a las ovejas, nos dio la salvación, sino que además de cuando tenemos la salvación, por eso Jesús dice, yo vine para darle vida y vida en abundancia. Esa abundancia lo estamos viendo aquí en esta torre, en la torre 100. ¿Por qué? Porque es la torre de lo imposible. Así que usted comienza a creer que verdaderamente Dios es el Dios de lo imposible, que Dios puede hacer cualquier cosa, que Dios, si realmente nosotros tenemos la fe suficiente, si realmente nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a hacer posible lo imposible. Amén. Abraham confió. Abraham, cuando dije vas a ser padre, tenía 75 años. Sí. Esperó 25 años para recibir la promesa. Pero él nunca dudó, dice la palabra. El pueblo, para volver del exilio, pasaron 50 años. 70 años. 70 años después
50 años para poder reconstruir. Mira. Tela marinera, pero es algo poderoso porque Dios hace cosas extraordinarias. Aleluya. Entonces, continúa diciendo este versículo 1, y edificaron hasta la torre de Hananeel. Hananeel significa Dios ha favorecido. Dios es misericordioso, misericordioso. Dios tiene misericordia. Amén. Entonces vemos en este versículo 1, fíjese que con un solo versículo, cuánto Dios habla en esta vida. En el versículo 1 ya vemos a Jesús en su plenitud. Jesús es el que salva, Jesús es el que restaura, Jesús es el que hace lo imposible y Jesús es el que tiene misericordia. Así es. Dios tiene misericordia. Vemos en este versículo 1 la persona de Jesús. Por eso es fascinante escudriñar las Escrituras. Amén. Y ahí vemos la restauración. Vemos que la restauración es posible. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Así es. En Miqueas capítulo 7, verso 18, dice la palabra que Dios se deleita en misericordia. Amén. Dios le place hacer misericordia. A Dios le encanta hacer misericordia con nuestras vidas. Cuando nosotros confiamos en Él derrama de su misericordia. Cuando no nos lo merecemos, Dios derrama de su misericordia. ¿Por qué? Porque Él se deleita en misericordia. Así es. En el Salmo 110, verso 3, nos dice la palabra que somos ovejas de su prado. Somos ovejas de su prado. Por tanto, entramos dentro de esa restauración. Entramos dentro de esa promesa. Entramos dentro de ese rebaño. Entramos dentro de la presencia de Dios. Y Dios quiere restaurar, pastora. Así es. Dios quiere restaurar las vidas. Si algo podemos dar testimonio es que Dios restaura. Si algo podemos dar testimonio de Jesús, el que restaura nuestras vidas, restaura nuestro cuerpo, restaura todas las áreas de nuestra vida. Pero necesitamos entrar por esa puerta. La puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Qué importante es entrar por esa puerta. No solamente entró y trajo sanidad, como dijo la pastora anteriormente, el estanque de Bethesda, ese paralítico, ese cojo, que le esperaba que bajara un ángel y mientras removía las aguas, el primero que entraba era el que se sanaba y él, como decía, no tengo nadie que me lleve. Pero qué importante que fue Jesús entrando por esa puerta. Y la palabra dice que Él no solamente fue sanado, sino que fue salvo. Aleluya. La puerta de las ovejas trae salvación a nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos, si realmente queremos ser usados para poder restaurar vidas, tenemos que tomar nota, tener ese ejemplo, ese modelo de nuestro sumo sacerdote. Así es. Para que muchos puedan entrar por esa puerta. Amén. Esa puerta no cierra. Amén. Está 24/7, 365 días. Así que si usted está viendo este mensaje, si usted conoce a alguien que necesita entrar por esa puerta, podamos hacer una oración, pastora. Amén. Aleluya. Una oración de salvación, una oración para que puedan entrar por esa puerta. Amén. Entraré a Jerusalén, me